Murmullos de redención, una historia de amor, misterio y nuevos comienzos, se desenvuelve en el pintoresco pueblo de Meadowridge, enclavado entre colinas ondulantes y prados verdes. La historia gira en torno a Alex, una persona que lleva una vida tranquila trabajando en la librería local, hasta que una misteriosa carta llega, haciendo añicos la tranquilidad. La elegante invitación lleva a Alex a una mansión apartada en las afueras del pueblo, preparando el escenario para un viaje que entrelaza el romance y el misterio. A medida que la narrativa avanza a través de 9 cautivadores capítulos, el lector se sumerge en el drama que se desenvuelve. Desde la llegada misteriosa y la enigmática invitación hasta una reunión de desconocidos dentro de la mansión, la historia profundiza en las vidas de personajes unidos por una búsqueda común de la verdad. La entrada de Emma, una detective con un aire de profesionalismo, añade una capa de intriga, preparando el escenario para una tragedia real que persigue la historia de la mansión. Capítulo tras capítulo, los protagonistas, Alex y Emma, confrontan las sombras del pasado, desvelando pistas ocultas y secretos sepultados dentro de las paredes de la mansión. Una noche tormentosa revela una habitación escondida y el descubrimiento de un diario proporciona inquietantes visiones de los últimos momentos del amante desaparecido. A medida que la investigación se intensifica, el grupo enfrenta peligros y ocurrencias extrañas, indicando una resistencia a desenterrar la verdad. La historia alcanza su clímax en redención y clausura, donde el grupo descubre al culpable y el motivo detrás de la tragedia. La atmósfera dentro de la mansión cambia de temor a cierre, y las almas atormentadas parecen encontrar la paz. Alex y Emma, unidos por su viaje compartido, sienten una conexión más allá del misterio que han desentrañado. En el capítulo final, un nuevo comienzo, con el misterio resuelto y las sombras disipadas. Alex y Emma emergen de la mansión para siempre cambiados. La experiencia no solo trae cierre, sino también la promesa de un nuevo comienzo. Al regresar a sus vidas ordinarias, llevan consigo las lecciones aprendidas de la tragedia, agradecidos para siempre por el romance y el misterio que se entrelazaron en la trama de su existencia diaria. Murmullos de redención es una narrativa cautivadora que entrelaza de manera fluida elementos de romance, misterio y redención. La historia explora las complejidades de las emociones humanas, el poder transformador de la verdad y la resistencia del espíritu humano. A través de una mezcla cautivadora de vidas ordinarias y experiencias extraordinarias, el relato invita a los lectores a un viaje de descubrimiento, conexión y la promesa de nuevos comienzos frente a los misterios de la vida. Capítulo 1. La llegada misteriosa. En un pequeño pueblo enclavado entre colinas ondulantes y prados verdes, habitaba una persona llamada Alex. Alex llevaba una vida tranquila, trabajando en la librería local y pasando las noches solo en su acogedor apartamento. Un día, todo cambió con la llegada de una carta misteriosa. La misma estaba dirigida con una caligrafía elegante y contenía una invitación a una mansión apartada en las afueras del pueblo. La cotidianidad de Alex, marcada por la rutina apacible del trabajo y las horas solitarias en su hogar, se vio repentinamente alterada por el inesperado arribo de la misteriosa correspondencia. La carta, envuelta en un halo de misterio, anunciaba una invitación hacia lo desconocido, rompiendo la monotonía de la vida cotidiana. La elegante escritura trazada en el sobre sugería un evento especial,
un cambio inminente que despertaba la curiosidad de Alex. La invitación, sellada con la promesa de un destino intrigante, proponía una experiencia más allá de las fronteras familiares del pequeño pueblo. La mansión en las afueras, mencionada en la carta, se presentaba como el escenario de una nueva y enigmática trama que aguardaba ser desentrañada. La sutil intriga que envolvía la misiva extendía una invitación no solo a un lugar físico, sino también a una aventura llena de posibilidades y descubrimientos. Así el capítulo inaugural de Murmullos de Redención, una historia de amor, misterio y nuevos comienzos, se desenvuelve con la llegada de este mensaje enigmático que altera la paz cotidiana de Alex. El lector, como testigo privilegiado, se sumerge en un relato que promete desvelar los secretos ocultos en las sombras de la mansión y explorar las complejidades de la vida de Alex, ahora destinado a un viaje inesperado y lleno de intrigas. Capítulo 2. La invitación enigmática. La carta hablaba de una reunión que prometía tanto romance como misterio. Intrigado y buscando un respiro de la monotonía de la vida diaria, Alex decidió asistir. A medida que la noche iluminada por la luna caía, Alex se acercó a la imponente mansión, rodeada de altos y antiguos árboles que susurraban secretos en la brisa. Las palabras cuidadosamente escritas en la carta evocaban la promesa de una experiencia fuera de lo común. La combinación de romance y misterio tejía un velo de intriga alrededor de la reunión propuesta, tentando a Alex con la promesa de descubrimientos emocionantes y una paleta de sensaciones aún desconocidas. La decisión de asistir se convirtió en un paso audaz, un quiebre en la rutina que sugería la posibilidad de una nueva y fascinante aventura. La atmósfera de la narrativa se cargó con anticipación mientras Alex, impulsado por la curiosidad y el anhelo de algo diferente, se encaminaba hacia la majestuosa mansión. La caída de la noche, iluminada por la suave luz de la luna, añadía un toque de misterio al escenario. La mansión, con su presencia imponente, se alzaba en la distancia, rodeada de árboles ancianos que parecían guardar secretos ancestrales. El capítulo exploraba la dualidad de las emociones que embargaban a Alex en ese momento. La intriga por lo desconocido se entrelazaba con la cautela, creando una tensión emocional que resonaba con la promesa de una experiencia única. La decisión de abandonar la rutina cotidiana y aventurarse hacia lo misterioso simbolizaba un acto de valentía y una apertura a las posibilidades que aguardaban en la mansión. A medida que Alex se acercaba al umbral de la mansión, la brisa nocturna llevaba consigo susurros de los árboles circundantes. El escenario se convertía en un lienzo donde la intriga y la belleza se entrelazaban, dando forma a la siguiente fase del relato. La mansión, testigo silencioso de innumerables historias, aguardaba la llegada de aquellos que buscaban la fusión de romance y misterio en su interior. Con la luna como testigo cómplice, el segundo capítulo de Murmullos de Redención se desplegaba con una invitación enigmática que no solo prometía una reunión excepcional sino que también señalaba el inicio de una travesía que desafiaría las expectativas y abriría la puerta a un mundo donde el amor y el misterio se entrelazaban en una danza cautivadora. Capítulo 3. Una reunión de desconocidos. Dentro de la mansión, Alex se encontró con un grupo de desconocidos, cada uno con una historia que contar. Entre ellos se encontraba una detective llamada Emma, cuyo aire de profesionalismo intrigó a Alex.
El anfitrión, una figura misteriosa envuelta en sombras, declaró un desafío. Los invitados debían resolver una tragedia real que había acechado la mansión durante años. El ambiente dentro de la mansión adquirió un tono de expectativa mientras los desconocidos, reunidos por circunstancias aún desconocidas, comenzaron a compartir sus historias. Cada uno aportaba un matiz único a la narrativa, un trasfondo personal que se entrelazaba con la atmósfera cargada de misterio que rodeaba la mansión. Destacando entre los presentes estaba Emma, la detective, cuya presencia profesional agregaba un elemento intrigante al grupo. La curiosidad de Alex se avivó al notar la destreza y la seriedad con la que Emma abordaba el desafío propuesto. La diversidad de los desconocidos, cada uno llevando consigo sus propias experiencias y secretos, añadía capas de complejidad al entramado de la historia. La introducción del desafío por parte del anfitrión sumió la mansión en un silencio expectante. La tragedia real que se les encomendaba resolver se convertía en el núcleo de la trama, un enigma que había perdurado en los rincones oscuros de la mansión durante años. La declaración del desafío resonó como un eco en las paredes, desencadenando una sucesión de eventos que llevarían a los invitados a un viaje de descubrimiento y redención. El misterioso anfitrión, envuelto en sombras, se convertía en el catalizador de la trama, lanzando a los desconocidos a una búsqueda que no solo desentrañaría los secretos de la mansión, sino que también exploraría las complejidades de sus propias vidas. El desafío planteado no solo era una prueba de habilidad detective, sino también un viaje hacia la comprensión de las tragedias humanas que habían marcado la historia de la mansión. Así, el tercer capítulo de Murmullos de Redención presentaba una reunión de desconocidos destinada a explorar los recovecos más oscuros de la mansión y de las almas que la habitaban. Cada personaje, con su propia historia y motivaciones, se unía en una búsqueda común que trascendía lo superficial. La intriga se intensificaba, y la mansión se erigía como el escenario donde las verdades ocultas aguardaban ser reveladas por aquellos dispuestos a enfrentarse a la realidad que acechaba en la penumbra. Capítulo 4. Desvelando la tragedia. La trágica historia se desenvolvía, un romance truncado por la traición y los celos, que culminaba en una misteriosa desaparición. Emma, decidida a descubrir la verdad, unió fuerzas con Alex. Juntos, se sumergieron en el pasado, tamizando a través de viejas cartas, fotografías desvanecidas y recuerdos olvidados. El velo de misterio que envolvía la mansión comenzaba a desgarrarse, revelando una narrativa marcada por el amor perdido y las emociones traicionadas. La tragedia, oculta durante años, se manifestaba a medida que Emma y Alex ahondaban en las capas más profundas de la historia enterrada en las paredes de la mansión. Cada pista desenterrada era un paso más cerca de la verdad, pero también una inmersión más profunda en el dolor que había marcado a aquellos que alguna vez habitaron esos espacios. El romance que se desvaneció prematuramente dejó una estela de desconfianza y desesperación, y la desaparición misteriosa que siguió se convirtió en el enigma central de la narrativa. La colaboración entre Emma y Alex se consolidó como un vínculo crucial, uniendo las perspectivas de la profesionalidad de Emma y la intuición de Alex en una danza detectivesca que buscaba desentrañar la verdad detrás de la tragedia. El cuarto capítulo se convirtió en una exploración minuciosa del pasado,
donde las letras desvanecidas de las cartas y las imágenes casi borradas de las fotografías cobraron vida nuevamente. El crujir del papel antiguo y el susurro de recuerdos olvidados llenaron la mansión, mientras Emma y Alex navegaban por el torrente de la historia enterrada. Cada rincón oscuro y cada rastro de nostalgia se convertían en piezas cruciales del rompecabezas que revelaría la verdad que yacía oculta. La colaboración entre Emma y Alex no solo desentrañaba los secretos de la mansión, sino que también tejía una conexión más profunda entre ellos. La tragedia compartida y el compromiso con la verdad creaban un lazo que iba más allá de la investigación, convirtiéndolos en compañeros de viaje en la búsqueda de redención. Así, el cuarto capítulo de Murmullos de Redención desentrañaba la tragedia enterrada en los pasillos de la mansión, revelando las complejidades de un amor traicionado y una desaparición envuelta en misterio. La verdad, aunque dolorosa, se erigía como el faro que guiaría a los protagonistas hacia la resolución de la historia que había dejado su huella en las paredes de la mansión. Capítulo 5. Pistas y confesiones. A medida que la investigación se profundizaba, el grupo descubría pistas ocultas y secretos sepultados durante mucho tiempo. La mansión, una vez tranquila, resonaba ahora con confesiones y conversaciones susurradas. Alex experimentaba una mezcla de tristeza y empatía por los personajes involucrados en este drama de la vida real. El grupo de desconocidos, ahora unidos por la búsqueda común de la verdad, desentrañaba capa tras capa de misterio que envolvía la mansión. Cada rincón oscuro y cada rastro de nostalgia se convertían en piezas cruciales del rompecabezas, revelando no solo la verdad detrás de la tragedia, sino también los entresijos de las vidas que se entrelazaron en aquel lugar. La mansión, una testigo silente de décadas de secretos, se convertía en el escenario donde las confesiones salían a la luz. Las paredes que antes ocultaban susurros ahora vibraban con revelaciones, mientras los personajes se enfrentaban a sus propias verdades y mentiras. La carga emocional del pasado se manifestaba en las confesiones, añadiendo un peso tangible a la atmósfera ya cargada de misterio. Alex, inmerso en este viaje de descubrimiento, experimentaba una gama de emociones complejas. La tristeza se entrelazaba con la empatía mientras conocía las historias entrelazadas de amor y pérdida que habían marcado la mansión. Cada confesión revelaba capítulos ocultos de la tragedia, tejiendo una narrativa que iba más allá de la resolución del misterio, explorando las profundidades de las relaciones humanas y los tormentos que las habían definido. La mansión, ahora despierta con secretos revelados, se convertía en un escenario de catarsis. Las confesiones, aunque dolorosas, eran la llave que abriría las puertas al entendimiento y finalmente a la redención. El grupo, unido por la carga compartida de la verdad, continuaba su búsqueda, ahora con una claridad renovada sobre la complejidad de los lazos humanos y la inevitabilidad de enfrentarse al pasado. En el quinto capítulo de Murmullos de Redención, las pistas y confesiones desenterraban no solo los eventos pasados sino también las emociones enterradas bajo capas de silencio y olvido. La mansión, antes un testigo silencioso, se convertía en el epicentro de la revelación, mientras cada personaje, incluido Alex, navegaba por las aguas turbulentas de la verdad, buscando redención en las confesiones que resonaban en los pasillos antes callados. Capítulo 6. Un descubrimiento estremecedor. En una noche tormentosa, mientras las sombras danzaban en las paredes de la mansión,
Alex tropezó con una habitación oculta. En su interior, un diario revelaba los pensamientos trágicos del amante desaparecido, proporcionando un relato escalofriante de sus últimos momentos. Las páginas resonaban con dolor y el peso de palabras no pronunciadas. El ambiente de la mansión, ya impregnado de misterio, se volvió aún más denso con la tormenta que rugía afuera. Alex, guiado por la intuición o quizás por fuerzas invisibles, descubrió una estancia secreta que se había mantenido oculta a lo largo de los años. Las sombras danzantes y la luz intermitente de los relámpagos creaban un escenario sobrecogedor para este descubrimiento inesperado. Al abrir el diario, las páginas amarillentas revelaron los pensamientos más íntimos del amante perdido. Cada palabra escrita con tinta antigua contaba una historia de amor truncado, de desesperación y de un final envuelto en enigmas. El diario no solo era un registro de los eventos pasados, sino también un eco de los susurros que habían llenado la mansión durante años. Las palabras en las páginas parecían llevar consigo el peso de un sufrimiento profundo, como si el acto de escribir fuera una forma de liberación para el amante desaparecido. Los sentimientos de pérdida, traición y un amor quebrantado resonaban en cada línea, creando una atmósfera de tristeza palpable en la habitación secreta. La tormenta, rugiendo en el exterior, parecía simbolizar la tormenta emocional que había asolado la vida del amante perdido. Alex, al leer las palabras impregnadas de dolor, compartía una conexión íntima con la tragedia que se desplegaba en las páginas del diario. El descubrimiento no solo revelaba la verdad oculta, sino que también añadía una capa adicional de complejidad a la trama, transformando la mansión en un testigo no solo de eventos pasados sino también de las emociones crudas que los acompañaron. Así, en el 6º capítulo de Murmullos de Redención, el descubrimiento de la habitación oculta y el diario marcaban un hito en la búsqueda de la verdad. La mansión, ya impregnada de secretos y confesiones, revelaba una nueva dimensión de la tragedia que había quedado encapsulada en el tiempo. Las páginas del diario, resonando con los ecos del pasado, llevaban a Alex a un viaje aún más profundo hacia la comprensión de la complejidad humana y la búsqueda de redención en medio de las sombras que acechaban en la mansión. Capítulo 7. Enfrentando las sombras. A medida que se acercaban a la verdad, el peligro se cernía con más fuerza. Mensajes amenazantes y sucesos extraños llenaron la mansión, dejando claro que alguien deseaba que el pasado permaneciera sepultado. Alex y Emma confrontaron las sombras que acechaban en los rincones, decididos a llevar justicia a las almas que habían sufrido durante tanto tiempo. El 7º capítulo se desenvolvía en un ambiente cargado de tensión, donde cada paso hacia la verdad desencadenaba respuestas ominosas. Las amenazas y sucesos inquietantes manifestaban la resistencia del pasado, como si las sombras mismas se opusieran a ser desentrañadas. La mansión, una vez más, se convertía en el escenario de un conflicto entre la luz de la verdad y las sombras que deseaban mantenerla en la oscuridad. Alex y Emma, ahora aliados en la búsqueda de respuestas, enfrentaban desafíos que iban más allá de los secretos revelados. Las sombras cobraban vida, manifestándose en mensajes crípticos y eventos inexplicables que sacudían los cimientos de la mansión. Cada intento de descubrir la verdad era recibido con una resistencia palpable,
como si el pasado tuviera sus propios guardianes decididos a preservar los secretos enterrados. La determinación de Alex y Emma se fortalecía a medida que confrontaban las sombras que oscurecían la verdad. Cada mensaje amenazante y cada suceso inexplicable no hacían más que alimentar su resolución de seguir adelante. La justicia se convertía en el faro que los guiaba a través de la tormenta de misterio y peligro, una misión que no solo buscaba resolver el enigma de la mansión, sino también liberar a las almas atormentadas que la habitaban. El enfrentamiento con las sombras añadía un elemento de suspenso al relato, transformando la mansión en un laberinto de desafíos donde la verdad era tanto un objetivo ansiado como un premio esquivo. La historia, ahora imbuida de un aura de peligro inminente, exploraba la lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad y los secretos, mientras Alex y Emma avanzaban hacia un desenlace que prometía cambiar el destino de la mansión y sus habitantes. Así, en el 7º capítulo de Murmullos de Redención, la narrativa se sumergía en un enfrentamiento directo con las sombras del pasado. La mansión, ahora vibrando con la tensión de lo desconocido, se convertía en el escenario donde se libraba una batalla no solo por la verdad, sino también por la redención que aguardaba detrás de las sombras que amenazaban con persistir. Capítulo 8. Redención y clausura. A medida que las piezas del rompecabezas se ensamblaban, el grupo descubría al culpable y el motivo detrás de la tragedia. La atmósfera en la mansión pasó de ser un lugar lleno de temor a uno de cierre, y las almas atormentadas parecían encontrar la paz. Alex y Emma, unidos por el viaje compartido, sentían una conexión que iba más allá del misterio que habían desentrañado. El 8º capítulo marcaba un punto culminante en la historia, donde las verdades ocultas salían a la luz y el enigma que envolvía la mansión encontraba su resolución. La investigación, llena de desafíos y peligros, finalmente revelaba al responsable detrás de la tragedia que había afectado a la mansión durante tanto tiempo. El culpable, ahora expuesto, se convertía en la pieza final del rompecabezas que se había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Con la revelación del culpable, la mansión, una vez cargada de tensiones y secretos, experimentaba una transformación. El miedo que había dominado sus pasillos se disolvía, dando paso a una sensación de cierre y resolución. Las almas atormentadas que habían vagado por los recovecos de la mansión parecían encontrar la paz, como si la verdad expuesta actuara como un bálsamo para sus sufrimientos pasados. Alex y Emma, protagonistas de esta travesía, compartían un vínculo especial forjado en la búsqueda de respuestas. La conexión que se había desarrollado a lo largo de la investigación trascendía el misterio resuelto. Juntos, habían enfrentado peligros, desentrañado secretos y ahora compartían la satisfacción de haber llevado justicia a aquellos que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. El capítulo exploraba la dualidad de la redención y la clausura. La revelación del culpable no solo brindaba justicia a las almas afectadas, sino que también cerraba un capítulo doloroso en la historia de la mansión. La conexión entre los personajes principales, ahora sellada por la resolución de la tragedia, añadía un toque de emotividad a la narrativa, mostrando cómo un viaje compartido puede crear lazos que resisten las pruebas del tiempo. En este capítulo, Murmullos de Redención alcanzaba su punto culminante, ofreciendo no solo el cierre de la trama central sino también una mirada a las consecuencias emocionales y personales de la búsqueda de la verdad.
La redención, en todas sus formas, se convertía en el faro que guiaba a los personajes hacia una nueva fase de sus vidas, liberados de las sombras que habían acechado la mansión durante tanto tiempo. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. Con el misterio resuelto y las sombras disipadas, Alex y Emma emergieron de la mansión, transformados para siempre. La experiencia no solo les brindó cierre, sino también la promesa de un nuevo comienzo. Al regresar a sus vidas cotidianas, llevaron consigo las lecciones aprendidas de la tragedia, eternamente agradecidos por el romance y el misterio que se entrelazaron en el tapiz de su existencia diaria. El 9º capítulo marcaba el epílogo de esta fascinante historia de amor, misterio y redención. Después de enfrentar los desafíos y desentrañar los secretos ocultos en la mansión, Alex y Emma salieron de ese capítulo oscuro de sus vidas con una perspectiva renovada. La resolución de la tragedia no solo trajo un cierre necesario, sino también la oportunidad de comenzar de nuevo, libres de las sombras que habían perseguido la mansión. El regreso a sus vidas cotidianas simbolizaba un retorno a la normalidad, pero la experiencia vivida dentro de las paredes de la mansión había dejado una marca indeleble en sus almas. Las lecciones aprendidas, tanto sobre la naturaleza humana como sobre la capacidad de enfrentar y superar el pasado, se convirtieron en un tesoro invaluable que llevarían consigo en su viaje hacia el futuro. El nuevo comienzo no solo se refería a la liberación de las ataduras del pasado, sino también a la apertura de nuevas posibilidades y horizontes. La resolución de la tragedia actuó como un catalizador para el crecimiento personal y la renovación de la esperanza. Alex y Emma, ahora conectados de manera única por las experiencias compartidas, se embarcaron en una nueva fase de sus vidas con la certeza de que incluso después de las tormentas más oscuras, siempre puede surgir la luz del amanecer. La gratitud llenaba sus corazones al mirar hacia atrás y reflexionar sobre el viaje que habían emprendido. Agradecidos por el romance que encontraron entre los misterios y las lecciones aprendidas en la búsqueda de la verdad, Alex y Emma se despedían de la mansión sabiendo que, aunque el pasado no se puede cambiar, sí podían construir un futuro más luminoso. Así concluía Murmullos de Redención, una historia que exploró las complejidades de la vida, el amor, el misterio y la redención. La narrativa dejaba a los lectores con una sensación de cierre y la promesa de nuevos comienzos, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la esperanza y la renovación.